Muy buenas tardes para todos. La Secretaría Distrital de Ambiente les da una cordial bienvenida a esta su casa. Hoy les estamos dando la bienvenida en estos espacios y escenarios de educación ambiental que desde la entidad se han generado para toda la ciudadanía, para que ustedes tengan un espacio en el que puedan venir, puedan compartir y podamos recibir estas charlas tan interesantes como la que vamos a tener el día de hoy. El día de hoy precisamente vamos a contar con la conferencia El urbanismo ecológico a cargo del ecólogo español Salvador Rueda. Para no dar más preámbulos y para dar las palabras de bienvenida, invito entonces a la doctora Margarita Flores, secretaria distrital de Ambiente. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto tener acá a otra vez a este público y un especial saludo al profesor Salvador Rueda y al profesor Gerardo Artiga. Ya Gerardo Artiga, profesor de la Universidad Nacional del Centro de Estudios Urbanos, ha querido compartir la presencia de Salvador Rueda aquí en Bogotá y por eso estamos nosotros disfrutando de lo que va a ser, creemos, una de las digamos, conversaciones más agradables y más profundas acerca del planteamiento que desde Cataluña la Agencia Catalana de Urbanismo nos está haciendo. Entonces, para no abusar del tiempo y con las ganas que tenemos de oírlos, no sé si tú, Gerardo, quieres decir algo del profesor Rueda y nos disponemos a oírlos a ustedes dos. Muy buenas tardes a todos. Es un placer y un honor tener con nosotros a Salvador Rueda. La mayoría de ustedes seguramente conocen el trabajo de Salvador Rueda, que se inicia en el año de 1980 más o menos, con el desarrollo de la interacción entre tres campos que son fundamentales: el urbanismo, entendido fundamentalmente como la construcción de ciudad, y seguramente hoy Salvador va a subrayar el hecho de que es distinto hacer urbanizaciones que construir ciudad. Segundo, la ecología, entendida también como nos la va a presentar Salvador naturalmente como un sistema de relaciones, como el estudio de los sistemas de relaciones y de la interacción entre todos los elementos que construyen la vida. Y el tercero, naturalmente, el gobierno, las implicaciones que tiene esto para el buen gobierno y para las posibilidades de gobierno en la ciudad. Salvador Rueda, pues, además de eso, pues, ha sido inspirador de generaciones con muchos de sus trabajos, pero creo que todos recordamos con mucha presencia sus dos tomos del libro verde, que nos sirvieron tanto en algún momento para ver toda la cantidad de elementos que conformaban lo que significa la gestión del ambiente en una ciudad. Y luego un trabajo de 15 años en la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, sin duda alguna uno de los centros de investigación fundamentales para quienes nos preocupamos por estos temas de la construcción de ciudad. Y en esos años pues ha construido lo que nos va a mostrar hoy. Yo he tenido la suerte de estar con Salvador estos días, estuvimos en la parte alta de la quebrada Limas, nos movimos por todo el río Tunjuelo, tratando de ver y entendiendo lo que ocurre por allá. Estuvimos en el Fucha, luego nos recorrimos también el valle del río Teusacán, naturalmente, y todas las condiciones y características de cómo se genera y se maneja el agua de Bogotá. Y tuve la oportunidad de verlo sufrir cuando Messi perdió el gol, y la posibilidad también de verlo sufrir cuando descalificaron al Barcelona, y eso no tengo que contarlo porque es un trágico. Entonces, bienvenido Salvador, bienvenido a usted, muchas gracias. Margarita, con todo el corazón, mil gracias por ayudarnos. Esta posibilidad de tener a Salvador aquí toda esta semana, que además eso es importantísimo, se la debemos a FESCOL, al Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional y a la Secretaría de Ambiente de la Alcaldía de Bogotá. Muchísimas gracias, Margarita. Profesor. A Gerardo Arriba, director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, muchas gracias. Y sin más preámbulos, los dejamos entonces con Salvador Rueda y su presentación, El urbanismo ecológico. Buenas tardes. Perdonen por la tardanza, pero hay cosas, digamos,
que nos obligan a veces a no estar puntuales donde tendríamos que estar. Por tanto, les pido perdón. En cualquier caso, quiero agradecerle también a la Secretaría que me brinde esta posibilidad de poder hablar hoy del urbanismo ecológico, Margarita en particular, a Gerardo Alvila como director del Instituto de Estudios Urbanos y a la alcaldía y a la GESCOL, que han hecho posible que yo esté esta semana aquí. Una semana que les puedo asegurar ha sido y es muy intensa. Yo hoy les voy a hablar del urbanismo ecológico. Esta mañana también lo he hecho en un foro, espero que no haya nadie. ¿Hay alguien que ha estado esta mañana? Porque si no me hubieran obligado, si hubiera habido una, me hubiera obligado a cambiar el discurso. Cambiemos el paso. En cualquier caso, les voy a hablar del urbanismo ecológico y para ello necesito que ustedes entiendan por qué lo califico de ecológico. De hecho, este trabajo nosotros lo hemos publicado en un libro que hace un par de semanas salió. Si a ustedes les interesa, digamos, profundizar sobre esto que les voy a hablar, lo pueden adquirir por correo electrónico a una dirección que luego les daré. Una vez es llibrería arroba viva distribución Barcelona.cat de Cataluña, CAT. Repito, llibrería arroba viva.cat. Perfecto. Lo digo porque luego mucha gente me pregunta y prefiero que sea así. Por tanto, el urbanismo ecológico, vamos a tratar de explicar por qué lo denominamos ecológico a ese urbanismo. Y para ello no podemos hacer otra cosa que abordarlo a través de principios y conceptos que son clave en el ámbito de la ecología académica. Y aquí lo voy a hacer de forma muy sucinta, muy resumida, pero con suficiencia para que luego puedan entender por qué hablamos y calificamos el urbanismo como ecológico. De entrada, de forma muy rápida, un sistema no es nada más que un conjunto de elementos que entran en relación, elementos físico-químicos. Cuando incorporamos a los organismos vivos, y nosotros lo somos, a ese sistema lo denominamos ecosistema. Tan sencillo como eso. Eso nos lleva, atención, a plantear que fuera de los sistemas no hay nada. Por eso es tan importante la ecología, porque su objeto de estudio son los ecosistemas y fuera de ellos no existe nada más. Por eso nos permite a nosotros hacer abordajes de la realidad con carácter transdisciplinar. Nos permite generar marcos donde luego los especialistas podrán desarrollar sus conocimientos específicos. Por eso nuestra apuesta, nuestra forma de aproximarnos a la realidad es integral. A partir de la propia definición tan simple como la de sistema, que fíjense que es muy laxa, parece que no tenga sustancia, ¿verdad? Pues bien, si importante es las relaciones que se establecen entre los elementos, todavía lo es más el conjunto de restricciones que se dan cita para poder identificar a un sistema de otro, para poderlo diferenciar. Esta mañana he puesto un ejemplo sobre la sala en donde estábamos. Es un buen ejemplo, esta sala. ¿Esto es un sistema? Sí, porque hay elementos físico-químicos en relación. Hay un proyector que me da imágenes, hay un ordenador que está conectado a la electricidad, que me permite proyectar esas imágenes, está el conjunto de la sala con un confort térmico bastante conseguido, hay una iluminación determinada, etc. ¿Es un sistema? Sí. ¿Está en relación a los elementos? Pues claro. Ustedes están mirando hacia adelante, no están mirando hacia atrás. Es decir, que es un sistema. Es un ecosistema porque estamos nosotros. Y a la vez tenemos un montón de comportamientos que restringimos.
Es decir, si es importante es el conjunto de relaciones, las restricciones en nuestro comportamiento todavía lo son más. Como decíamos esta mañana, ustedes tienen la capacidad potencial de ponerse a comer y crear en esta sala un comedor, o un dormitorio, o una sala de baile. Cosas que ustedes hacen normalmente. Lo de bailar no lo sé, pero vamos, lo de comer, lo de dormir sí. Y no lo hacen, lo restringen. Restringen la inmensidad de comportamientos potenciales que ustedes tienen. Y solo se dedican a estar sentados, a escuchar. Cuando uno habla, los demás escuchan, a tomar notas a algunos y a establecer, digamos, un contacto en un sistema de emisión-recepción. Y por eso esto es una conferencia, o una clase, o un seminario, o algo parecido. Podríamos incluso restringir más los elementos para saber que solo es esta conferencia en el edificio de la Secretaría del Ambiente, etcétera, etcétera. Cuando pasamos esto a la ciudad pasa lo mismo. El conjunto de restricciones nos permiten reconocer a Bogotá de Barcelona y también a su modelo de transporte. En cualquier caso, hay muchas cosas parecidas en Barcelona y aquí para conseguir que las cosas funcionen dentro de un orden. Hay más de 500 normas en el Código de la Circulación que si no las cumplimos entramos en riesgo nosotros y los demás. Es ese conjunto de restricciones el que nos permite que las cosas funcionen de una manera determinada. Lo podríamos ampliar al funcionamiento de la edificación, al funcionamiento de las actividades económicas, a lo que ustedes quieran. Al final, podríamos reconocer en ese conjunto de elementos físicos, químicos, geográficos y humanos a Bogotá respecto al resto de ciudades del mundo. Pues bien, esta es la forma de abordar que tenemos nosotros cualquier sistema, cualquier ecosistema que se presente. Para ello, les tengo que decir que para empezar a hablar de urbanismo ecológico, para calificarlo de ecológico, tenemos que plantear, como no podía ser de otro modo, cuáles son las restricciones que me permiten a mí poderlo calificarlo como tal. Y para ello, necesito dos grandes ámbitos. Uno, el del contexto. Es decir, que para poder calificar de ecológico un urbanismo, lo que no puedo obviar es el contexto, porque normalmente es lo que se identifica como ecológico. Lo que no puedo hacer es no tener en cuenta que un área es inundable y querer construir en ella. Eso es una barbaridad. Se mire desde donde se mire. ¿Entienden ustedes? Lo que no es de recibo es que se permita construir en laderas o en canteras que tienen mucha probabilidad de deslizamiento y por tanto de muerte de los que aquello ocupen. Y como esto podríamos continuar, les puedo decir que hay más de 100 fichas en una propuesta de certificación de urbanismo con criterios de sostenibilidad en relación al contexto. Podríamos hablar también de los recursos que tenemos en el lugar, como contexto, para poder abordar la autosuficiencia en energía, o en agua, o en materiales para poder desarrollar lo urbano desde esos recursos. Eso es contexto, naturalmente. Por tanto, el primer conjunto de condicionantes es el contexto. Hay que ser muy precavido, tener la precaución necesaria para poder abordar las transformaciones urbanas de manera que no supongan un impacto más allá de lo razonable en el lugar donde se va a sentar en el caso de que sea una expansión urbana. En segundo lugar, ya entrando en la planificación propiamente dicha, los dos grandes restrictores que el urbanismo ecológico defino es, por una parte, lo que denominamos la función guía de la sostenibilidad. La función guía de la sostenibilidad es esta de aquí. Es una función que proviene del mundo de la ecología académica.
es una función de eficiencia del sistema. Lo que está expresando es simplemente cuánta energía necesito para mantener qué organización urbana. Por tanto, si soy capaz de conseguir un incremento de organización urbana y reducir el coste energético que representa mantenerla, estoy en un proceso de sostenibilidad. Si al contrario, como sucede ahora, lo que hago es aumentar el consumo de recursos, y en particular de la energía, para obtener valores incrementales de organización limitados, pues quiere decir, si la tasa esta de consumo de recursos es mucho mayor que la tasa de organización, estoy en un proceso claramente insostenible. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? La pregunta es, luego nos podemos hacer la pregunta de si los motores que se plantean por parte del gobierno están en esta relación o están en esta. La economía clásica está en esta. Así de claro. Así de claro. Y luego les pondré ejemplos que se ven maravillosamente claros y transparentes. Por tanto, lo que hemos de conseguir es justo este incremento significativo y una disminución del consumo de recursos. Como les decía, esto yo lo saco del mundo de la ecología, del funcionamiento de los sistemas naturales. En la naturaleza, todo lo que ha permanecido, lo que se ha hecho sostenible en el tiempo, cumple de forma taxativa el principio de maximizar la entropía en términos de información. Dicho de otro modo, cumple siempre un incremento de organización y a la vez una reducción en el consumo de recursos para mantener esa organización. Lo mismo que aquí. Se lo explico también con un ejemplo que para mí es maravilloso, quizás es el ejemplo más maravilloso que hay en el planeta, que es el proceso evolutivo de las especies. Estamos hablando de un proceso hemorrágico de organización en el tiempo, desde los primeros albores de la vida, como moléculas primigenias, virus, hasta uno de los recién llegados que somos nosotros, que es el sistema más complejo que conocemos. El más complejo, con un cerebro de más de 100.000 millones de neuronas, funcionando al unísono. Eso es fantástico. Como decía, ¿saben ustedes la energía que necesitamos como seres humanos? La energía potencial para hacer funcionar al sistema más complejo que conocemos es de una bombilla de 150 vatios. Es fantástico. La relación entre energía y organización es bestial. Bestial. Cualquiera de las cosas que nosotros hacemos como seres humanos es ridículo en eficiencia respecto a eso. Ridículo. Nuestros carros son más de 1000 veces consumidores, tienen una potencia instalada entre 700 y 1000 veces los carros medios, ya no digo los cuadros urbanos, más de energía que nosotros para movernos. Pero es que nosotros no solamente nos movemos, estudiamos, trabajamos, damos respuestas inteligentes, aprendemos, somos conscientes. Esto es fantástico, con una energía tan pequeñita. Si analizáramos los ecosistemas, le sucede lo mismo. Un bosque quemado. Un bosque quemado quiere decir que ha arruinado su complejidad. Ha eliminado buena parte de los organismos que vivían en ese lugar. Déjenlo ustedes. ¿Qué ocurrirá? Empezará un estrato herbáceo a acompañarse de un montón de organismos que van con ese estrato. Luego uno arbustivo y luego un arbóreo, y con cada uno de ellos un montón de organismos que le acompañarán. Pero ¿saben qué? Que en ese trozo que analizamos
siempre llega la misma cantidad de energía solar. Con la misma cantidad de energía solar, por tanto, con esa aire constante, son capaces de crear organizaciones cada vez mayores. ¿Entienden? Todo la naturaleza funciona de esa manera. El que no lo cumple en procesos de mutación o de organización es apartado de la vida, no persiste. En consecuencia, si nosotros no hacemos lo mismo, estamos perdidos. No tenemos futuro. Esto además me lleva a plantear las dos lógicas que subyacen en el denominador y en el numerador. En el numerador nosotros tenemos procesos de incremento de consumo de recursos en el tiempo. En el numerador estamos supeditados a la lógica actual económica, a la lógica de poder. Una lógica que adiciona porque la energía se suma. Una lógica que lo que pretende es crecimiento. Y hoy el crecimiento, ¿saben ustedes en dónde está instalado? En el consumo de recursos. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de motores? Estamos hablando de cómo somos capaces de sacar más recursos mineros, de cómo generamos más infraestructuras, con lo cual más recursos, consumo de suelo, de materiales, de energía, vivienda, lo mismo. Es decir, estamos en esta lógica. Luego la matizaremos. Pero en principio la lógica económica es la lógica del desarrollo actual. Y es una lógica que tiene sus fundamentos en una estrategia para competir entre territorios basada en el consumo de recursos. El que es capaz de consumir más suelo, materiales y energía, cobra ventaja competitiva. Ese es nuestro gran problema. Tenemos un problema inmenso. ¿Por qué? ¿Cuántas veces han oído ustedes las dos palabrejas desarrollo sostenible? ¿Cuántas? Miles o millones ya, ¿verdad? ¿A que sí? Pues miren ustedes, sostenible, ¿sabe qué quiere decir? Quiere decir que la presión que nosotros ejercemos sobre los sistemas que soportan nuestras organizaciones, los ecosistemas de la Tierra, es menor. ¿Por qué? Reducimos la explotación de recursos. ¿Por qué impactamos con contaminaciones menores? Eso quiere decir sostenible. Pero resulta que juntar el desarrollo que hoy con la estrategia actual para competir está basada en el crecimiento económico. Miren ustedes lo que quiere decir el PIB, el Producto Interno Bruto, y se darán cuenta que lo que quiere decir es más consumo de recursos. Por la palabra desarrollo, que quiere decir crecimiento económico, no pega con el de sostenible. Hablar de desarrollo sostenible hoy es una contradicción, es un oxímoron, son palabras contrarias. Con lo cual, ¿cuántas veces han utilizado ustedes ese término? Mejor dicho, ¿cuántas veces se lo han explicado? Por perdón, es una contradicción. No se puede hablar de desarrollo sostenible, lamentablemente. El que lo dice normalmente no sabe lo que dice. O le engaña. ¿Por qué es así? La pregunta es si tenemos futuro. Porque claro, si el desarrollo es esto y la sostenibilidad es aquello, y hablamos de sostenibilidad como la única garantía para garantizar el futuro, ¿qué hacemos? La naturaleza ya lo hizo. Y nosotros no podemos ir muy lejos de ello. Lo que podemos hacer es cambiar de estrategia para competir. Una estrategia que esté basada en la información y el conocimiento, no en el consumo de recursos. Necesitamos plantear propuestas de desarrollo desmaterializados, económicamente desmaterializados. Necesitamos, como explicaba esta mañana, obtener imágenes, en este caso, como un servicio, que puede tener pues 8 metros de diagonal. Eso lo podríamos conseguir con una televisión, ¿verdad?
La cantidad de materiales que necesitaríamos sería ingente. En cambio lo conseguimos con esta cosita pequeñita, para conseguir al final el mismo servicio que es una imagen. ¿Entienden? En este caso hemos dematerializado el servicio. Tenemos que repensarlo todo en esos términos. Todo. La naturaleza ya lo ha hecho. Piensen que nosotros somos un saco de células, de millones de células, que trabajan al unísono, pero son miniaturas. Nosotros tenemos que trabajar, como les decía, en una nueva estrategia. ¿En dónde está la estrategia en esta función? Pues precisamente en el denominador. Aquí es donde está el conocimiento. Ahí es donde está, en las actividades, en todo aquello que está organizado en la ciudad, es donde se atesora el conocimiento. Ahora os explicaré de forma más detallada. Lo importante es trabajar en esta línea y en esta a la vez. Esta quiere decir que tomamos partido por la estrategia basada en la información y el conocimiento. Esta está basada en el consumo de recursos. Ahí estamos. Piensen ustedes que los retos que tenemos encima de la mesa hoy en el siglo XXI, los fundamentales para mí son dos: la sostenibilidad y el haber entrado en una nueva era, que es la de la información. Todo lo que hagamos tiene que acomodarse a ello. Pero las dos cosas, no solamente una. Los modelos de ciudad sostenible no se sostienen sin modelos de ciudad del conocimiento, porque hay que cambiar la estrategia para competir. Ahora está muy de moda la palabra Smart City. Escarben sobre ella y saquen lo bueno y lo mejor a partir de este tipo de reflexiones. Me gustaría que los motores que plantea el Gobierno Nacional estuvieran en esta línea. Sería fantástico. Eso querría decir que se pondrían en la cabeza del mundo. Todo el mundo lo está buscando, no se piensen que solo es Bogotá. Todo el mundo lo busca. En Barcelona hemos creado el distrito 22 Arroba. Ahora mismo estamos en un proceso interesantísimo para generar Smart City dentro de la ciudad. Estamos trabajando en un City Protocol que acredite la sostenibilidad de nuestros tejidos. Estamos trabajando en un montón de cosas en este sentido. Vamos a ver cómo calculamos nosotros la H. Cómo calculamos la organización. Les voy a poner un municipio, tengo Barcelona y tengo el Prat, pero voy a poner el municipio del Prat porque va rápido.